querido apoyar o acompañar a sus convencionales constituyentes, y es por eso que lo que estamos viendo ahí en pantalla, cómo se ha desplegado en distintos puntos de la capital, y uno de esos tiene que ver precisamente con lo que ocurre ahí en Plaza Baquedano, esta ceremonia previa antes de dirigirse al ex Congreso, mientras otros grupos, Frente Amplio, también la comunidad mapuche, todos ellos realizando este tipo de actos para poder ya dirigirse al ex Congreso. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Se supone que en una hora y un poquito más debiese comenzar esta ceremonia. Y abajo, donde están los convencionales constituyentes de la lista del pueblo, alcanzábamos a reconocer a algunos, ¿no? Por ejemplo, Giovanna Grandón, probablemente usted la conoce como la tía Pikachu, ¿no? Que se hizo tan conocida en las marchas. Ahí también está con ese atuendo. Yo no soy muy bueno con los colores, pero Mario, es la que toma el micrófono precisamente ahora. Exactamente va a ser ahora este juramento ante el pueblo. A ver si escuchamos lo que está diciendo. Estamos al resto de los convencionales a que expliquen las actividades paralelas, remuneradas, que pretendan desarrollar sus vistas al trabajo para que el pueblo haga. Es Giovanna Grandón, que ha hecho este juramento ante con la mascarilla de Pikachu. Está con la mascarilla digamos, de Pikachu, este personaje. Recordamos que ella usaba este corpóreo con el cual se hizo tan conocida en las marchas, y de ahí ganó popularidad. Son los otros integrantes de la lista del pueblo que también están haciendo este juramento. Elisa Yustavinovich, está Julio Álvarez, Adrián Ampuero, Mario Vargas, en fin. Vamos a ir conociéndolos a todos ellos. Pedro Muñoz, él es de la lista de la prueba. Helmut Martínez, en fin. Vamos a ir viéndolos a todos y cada uno de ellos y cada una de ellas, por supuesto, haciendo este juramento, mientras vemos que avanzan otros grupos. Y le decimos, estamos divididos a 4 pantallas. Estamos a 4 pantallas, estamos en el ex Congreso Nacional, estamos en Santiago Centro con esta bicicletada que partía desde el barrio Yungay, ¿te acuerdas, sí, Patricia? Ahí está Frente Amplio. Estamos con las comunidades mapuches que van avanzando desde el Cerro Huelén, ya están en pleno centro de Santiago. Y estamos acá también en la explanada del Teatro de la Universidad de Chile, en la Plaza Baquedano, donde los convencionales constituyentes de la lista del pueblo están haciendo este juramento, Marián, frente a la ciudadanía antes de ir hacia el ex Congreso Nacional, ¿no? Sí, ahora sí, ya solucionamos un poco el problema de audio. Vamos a escuchar un poco del ambiente de esta declaración de los convencionales constituyentes. Sobre la liberación, justicia y reparación. Nuestros familiares están privados de libertad, mientras que en paralelo, ustedes están en este puesto por la lucha que dio el pueblo desde el 2019. Y con ello, la violación sistemática de los derechos humanos hacia el pueblo que se moviliza. Desde la rebelión popular en Chile se empezó a encarcelar de manera descontrolada a quienes se manifestaban. Aún cientos se encuentran secuestrados y castigados por un estado represor. Muchos habiendo pasado meses, incluso más de 1 año y medio, en las cárceles a lo largo del territorio, sin pruebas en su contra o víctimas de montaje, e incluso declarados inocentes. No creemos en este proceso y sabemos lo manipulado que fue su comienzo, con el acuerdo del 15N y los partidos políticos de estos 30 años, quienes acordaron salvar al presidente con la más baja aprobación de la historia y una inevitable destitución. Como SAP, no les haremos... Bueno, ahí escuchábamos que es un poco lo que han señalado los constituyentes de la lista del pueblo en su petitorio. Yo les comentaba, para la sana instalación de la Convención Constitucional, ellos exigen una serie de garantías al poder constituido. ¿Quién es el poder constituido? Los 3 poderes del Estado. Decían entre ellos que se aprobara la ley de indulto general y también un catastro de lo que llaman los presos y presas de la revuelta. Sí, Marián, recordemos que eso había sido incluso por algunos y algunas de ellos puesto como una condición previa a asumir en su cargo. Solamente señalar que a pantalla dividida vemos acá en el sector, a la izquierda abajo, las comunidades mapuches ya están en la Plaza de Armas. Están al lado del ex Congreso Nacional, así que en cualquier momento se ve ahí en la cámara cómo van a ir llegando y vamos a ver hasta dónde corre el anillo perimetral. Recordemos que solamente pueden ingresar los convencionales constituyentes con su respectiva credencial, y todo el resto de esta comitiva va a quedar fuera de ese anillo.
Es así al menos lo que se ha señalado de parte de los organizadores. Vemos arriba de Nardo Fontaine que también está llegando otro convencional constituyente. Eso es en el ex Congreso Nacional. En términos generales diría yo que los convencionales constituyentes de Chile Vamos tomaron la decisión de llegar muy temprano hacia el ex Congreso Nacional. De hecho, Constanza Santamaría ha conversado con varios de ellos, a diferencia de los de pueblos originarios o los de la lista del pueblo o incluso los de Apruebo Dignidad, que han hecho todas estas actividades previas, ¿no? Rogativas en el caso de los pueblos originarios, actividades políticas como por ejemplo la que estamos viendo en la lista del pueblo, que está haciendo este juramento frente a la ciudadanía con algunas exigencias para el resto de los poderes del Estado antes de asumir precisamente su cargo de convencionales constituyentes. Y ahí en la Alameda también estábamos viendo otra de las marchas que van a llegar todas finalmente hacia el Congreso Nacional, donde a las 10 de la mañana comienza esta ceremonia. Exactamente, es a las 10 de la mañana cuando se va a realizar esta sesión inaugural que va a dar inicio a esta Convención Constitucional. Recordemos que van a ser 9 meses, lo que tienen como plazo, que se puede extender por otros 3 para que se pueda redactar esta Constitución y que luego esto va a ser sometido a una votación, un nuevo plebiscito en el cual va a ser la ciudadanía la que va a decir si está o no de acuerdo con el texto que se va a empezar a escribir el día de hoy. A las 10 de la mañana va a ser esta ceremonia donde lo que vamos a ver tiene que ver con una ceremonia en la cual van a tener que aceptar el cargo y luego de eso elegir la presidencia y la vicepresidencia. Y lo que estamos viendo ahí en imágenes tiene que ver con todo el proceso previo, con el camino hacia el ex Congreso de parte de algunos de los convencionales constituyentes y donde los grupos que representan han querido acompañarlos en ese proceso y es lo que está ocurriendo hasta ahora porque ya en una hora más debiese comenzar oficialmente a darse inicio a esta convención constitucional. Cuenta regresiva porque queda exactamente una hora para que comience el trabajo de la convención constituyente. Vamos a seguir de inmediato con esta transmisión en esta jornada histórica para nuestro país. El país que queremos. Bueno, el país que queremos va a quedar reflejado en esta nueva constitución que tiene que comenzar a ser escrita por estos 155 convencionales constituyentes que representan toda la diversidad de miradas que hay en nuestro país, tanto desde el punto de vista geográfico, porque evidentemente allí hay una gran diferencia, como desde el punto de vista político, que también ahí hay otras tantas diferencias. Y ojo, incluso en el tema de los pueblos originarios es muy difícil, Patricia Venegas, saludamos a quienes se van sumando a esta sintonía en nuestro canal, por supuesto, es muy difícil atribuirle a todos los pueblos originarios, a los 17 convencionales constituyentes, una sola mirada. Por ejemplo, cuando hablábamos con los representantes del pueblo chango, por ejemplo, de inmediato el tema del mar aparece, ellos son recolectores costeros. Sin embargo, cuando hablamos con los aymaras, ellos tienen otra mirada que tiene que ver con el tema de las grandes mineras y cómo han influido en su medio ambiente. Y por cierto, en el caso de los pueblos, de los convencionales constituyentes, el pueblo mapuche, ahí hay temas que tienen que ver con el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad, en fin. Y este, yo diría, Iván, es una de las características que vuelve tan inédito este proceso. La palabra histórica seguramente la vamos a escuchar muchas veces a lo largo de esta jornada, o la vamos a repetir nosotros mismos, precisamente por esta serie de elementos que convierten a esta en una jornada inédita, por cómo se va a desarrollar este proceso en el cual se va a redactar una nueva constitución, pero con personas que han sido escogidas mediante el voto, 155 convencionales constituyentes que se van a encontrar por primera vez ahí en el ex Congreso Nacional en aproximadamente una hora más cuando se dé inicio a esta sesión inaugural. Y lo que ustedes están viendo en pantalla son las distintas actividades previas que han estado rodeando a este inicio de la Convención Constitucional. Los convencionales constituyentes ya van rumbo hacia el ex Congreso. Vamos a ir a Plaza Baquedano precisamente para tomar contacto ahí con Marian Basso para ver lo que está ocurriendo. Marian. Sí, Pati, seguimos escuchando entonces las demandas, los petitorios, el juramento de los convencionales constituyentes acá en la explanada del Teatro de la Universidad de Chile. Vamos a pasar a escuchar un poquito del ambiente. A todos los presos políticos de la revuelta, quiero pedirle también a la Pachamama, a nuestros otros protectores, a la Huilamarca y a la Viracocha, que tengamos la conciencia y la suficiente capacidad para que todos nuestros constituyentes tengan el poder de poder cambiar este país de una vez por todas y que sea de igualdad y justicia para todos nosotros.
quiero darle las gracias a todos los hermanos, hermanas mapuche y también pedir la libertad de todos los presos políticos mapuche, de todos los presos de la revuelta y justicia para todas las personas que han sido mutiladas, asesinadas en estos días de lucha que todavía no terminan y que hoy marcan un nuevo siglo porque es importante acoger el llamado que hace la lista del pueblo. Tenemos que rodear a la constituyente y no soltar nunca más el poder de este país. Por eso, hermano, ¡Jayaya, Jayaya, Jayaya! Ahí escuchábamos algo que se ha repetido en la convocatoria. Decía rodear la constituyente, ¿no es cierto? Y esa es la convocatoria que ha hecho en la lista del pueblo. Esta ceremonia y posterior marcha han señalado que quieren rodear el ex Congreso para ver el juramento de sus constituyentes, pero sabemos, y lo decíamos, que es poco probable que eso ocurra o va a ser complejo porque hay anillos de seguridad cuadras antes del ex Congreso. Es por eso que se va a ver qué va a pasar ahí, porque la convocatoria de la lista del pueblo es clara y lo ha hecho en todas sus instancias. Lo que se quiere es rodear entonces la Convención Constitucional. Y el petitorio también, lo hemos dicho, se ha escuchado acá en el ambiente lo que han solicitado, pero también una declaración en la que se propone también, por ejemplo, el fin de las AFP, el rechazo al TPP-11 y también como eje principal la construcción de un Estado constitucional ambiental, igualitario y participativo. Esas han sido algunas de las demandas y tú lo decías, Iván, hace algún momento. Ellos pusieron exigencias justamente antes de esta sesión, de esta ceremonia de instalación, exigencias para, dicen ellos, la sana instalación de la Convención Constitucional. Si no se cumplen estas exigencias, han señalado que no van a escuchar a los poderes del Estado en toda esta instancia de construcción de la nueva Constitución. Y entre algunas de ellas se lo decían y lo escuchábamos también en palabras de los constituyentes, por ejemplo, la aprobación de la ley del indulto general, un catastro para lo que llaman los presos y presas de la revuelta, entre otras peticiones entonces que hicieron para poder instalar de buena forma la Convención Constitucional. Ahora vemos como parte de la ceremonia acá también hay música en vivo, cantos respecto de los convencionales constituyentes como parte de esta ceremonia. Lo decíamos al inicio, esta ceremonia tiene de 10 hitos aproximadamente, una de ellas más importante, el juramento de los convencionales constituyentes que acabábamos de escuchar, y para ellos, claro, era muy importante porque finalmente señalan que todas las demandas que nacieron de parte de la lista del pueblo fueron las que escucharon acá justamente tras los movimientos sociales en la Plaza Baquedano. Es por eso que señalaban era tan importante realizar esta ceremonia previo a la marcha que van a realizar desde acá hasta el ex Congreso para la posterior ceremonia oficial ahí en los patios del ex Congreso. Claro, estamos viendo ahí en imágenes lo que tú nos estás relatando, Marian Basso. Esto es en Plaza Baquedano, luego de eso van a comenzar a caminar rumbo hasta el ex Congreso Nacional, pero ya en otros puntos de la capital se está desarrollando esas caminatas para llegar hasta la sede donde se va a desarrollar esta sesión inaugural, donde va a comenzar ya a funcionar la Convención Constitucional y donde lo primero que vamos a ver es el momento en el cual tienen que aceptar el cargo y luego ya empezar a tomar sus propias decisiones, como la presidencia, la vicepresidencia de este órgano. Vamos a estar con todo eso muy atentos, siguiendo lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Claro, y mientras ocurre eso, nosotros vamos a también comenzar a saber qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de la orgánica, porque esto es bien interesante. El Tricel, a través de Carmen Gloria Valladares, que es la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, va a acompañar o dirigir, si tú quieres, este proceso hasta que se escoja a la o el presidente de la Convención Constitucional y de allí se retira. Y luego esa presidenta o presidente de la Convención Constitucional sigue con el resto de este acto que tiene que ver con la elección de vicepresidenta o vicepresidente y eventualmente después comenzar a discutir el reglamento. Interesante ese punto, nada más porque va a ser así de acotada la participación de la Secretaría del Tricel. Es una asesoría técnica. Y no hay ningún representante de ningún poder del Estado nada, en esta ceremonia que se va a desarrollar. Sí, nada de esto, solamente la asesoría logística y técnica que requieren y lo que ha quedado bien marcado aquí, Patricia, y para ustedes que están también en sintonía con nosotros, es que en términos generales la diversidad también se ha expresado en cómo llegar a la convención. Desde el punto de vista de los pueblos originarios se ha optado por rogativas y ceremonias religiosas para agradecer a la Pachamama, para pedir sabiduría a los mayores, para acompañarse de sus pares, en fin, en el Cerro Huelén y en el exterior del Palacio Pereira. En términos de los movimientos políticos, si tú quieres, el oficialismo ha optado por llegar temprano al ex Congreso Nacional, lo vimos así,
y la lista del pueblo ha estado allí en la Plaza Baquedano, donde es lugar histórico. Plaza Yungay ha sido elegida por el Frente Amplio. Esta marcha que estamos viendo en Santiago Centro, donde está también el Partido Comunista bien representado allí, están llegando de distintas maneras. Nosotros acá en el estudio vamos a también profundizar para conocer qué es lo que vamos a ver durante esta jornada. Estamos con Catalina Salem, quien está junto a nosotros, abogada constitucionalista de la Universidad Católica. La saludamos de inmediato. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Iván. Gracias por estar junto a nosotros. Y también está Pamela Figueroa, politóloga de la USACH, del Observatorio Nueva Constitución. Buenos días, bienvenidas a ambas. Muy buenos días Iván, buenos días Patricia. Bueno, Pamela, me gustaría partir contigo con una pregunta porque evidentemente estamos viviendo una jornada que es muy significativa, pero que tampoco parte de la nada. Hay todo un proceso que se fue dando en los últimos años en nuestro país, tanto los cabildos que se convocaron durante el periodo de la presidenta Bachelet, hasta las convocatorias autogestionadas por la propia gente para comenzar a discutir a propósito de la institucionalidad en nuestro país, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que este es un momento histórico porque ya estamos viendo como el hecho concreto de la instalación de la Convención Constitucional. Pero el proceso constituyente que vivimos hoy día tiene antecedentes históricos, bueno, probablemente desde que se instala la Constitución de 1980 y la oposición que se empezó a generar en ese sentido. Durante la transición a la democracia hubo muchas reformas constitucionales, las de 1989 y el 2005 creo que son las más históricas, y una movilización social que sin duda comienza el año 2006, porque ya con las movilizaciones del año 2006 y 2011 se empieza a hablar desde la sociedad civil del cambio constitucional. Y eso hace que la presidenta Bachelet, cuando comienza su segundo mandato, ella en su programa de gobierno se había comprometido a iniciar un proceso constituyente, que fue un proceso constituyente abierto a la ciudadanía. Ha sido el proceso constituyente donde ha habido participación ciudadana más amplio que ha existido en el mundo. Eso, si uno mira en términos comparados, más de 200.000 personas participaron en los encuentros locales autoconvocados y en las distintas instancias. También el año 2017 se envió una reforma constitucional al Congreso donde la presidenta Bachelet ya mencionaba la conformación de una convención constitucional, y eso se concreta luego de las movilizaciones sociales del año 2019. Pamela, disculpa. Entonces, hay un proceso muy importante